Vamos a ver, Carmen, lógicamente una dieta, cuanto menos calorías tomemos, más peso perderemos. Y de hecho hay unas dietas que se llaman con muy bajo contenido calórico, que se puede hacer con alimentos naturales o a veces con sobres como el Optify. ¿En qué consiste exactamente esta dieta? A ver, estos tipos de dietas son dietas que aportan entre 400 y 700 kilocalorías como mucho. Por ejemplo, las que son a base de alimentos son alimentos, alimentos proteicos, carne, pescado, huevos y aportan entre 600 y 700 kilocalorías. Y las que están a base de, pues, de batidos o sobres proteicos, pues son proteínas en las que solamente te aportan entre 400 y 450 kilocalorías. Solamente puedes consumir estos sobres o batidos y lógicamente pues no aportan hidratos de carbono ni aportan lípidos. Por lo tanto, son dietas que sí que adelgazan muy rápido porque aportan muy pocas calorías, pero también te produce deficiencias de nutrientes pues por vitaminas, minerales, hidratos de carbono, lípidos esenciales, con lo cual son bastante peligrosas y no se lleva un control. Muy bien. O sea, la clave está en que aquí toman las personas que las hacen mal hechas, pero toman muy poquitas calorías. Victoria, ¿qué sucede en el organismo de una persona que haga este tipo de dieta de muy bajo contenido calórico? ¿Qué pasaría? Bueno, pues cuando una persona consume una dieta de muchas menos calorías de las que necesita su organismo realmente, se ponen en marcha una serie de mecanismos de adaptación de nuestro organismo, porque necesita, por un lado, mantener los niveles de glucosa, o necesitamos mantener los niveles de glucosa para que el cerebro funcione, y por otro lado, necesitamos unas calorías determinadas para poder desarrollar nuestras funciones vitales fundamentales, que son respirar, que lata nuestro corazón, que funcione nuestro intestino. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas se produce una depleción o una utilización del glucógeno hepático y posteriormente se utiliza la grasa que tenemos en el organismo y algunas proteínas para transformarlas en cuerpos cetónicos que van a servir tanto para mantener, para que funcione el cerebro, como para que funcione el resto del organismo. Es decir, moviliza la grasa y proteínas de nuestro organismo para utilizarlo y poder seguir desarrollándonos adecuadamente. Ya, pero si perdemos proteínas de nuestro organismo no es muy bueno, si esto lo mantenemos a largo plazo, tiene muchos efectos deleterios sobre nuestra salud. Vamos a ver, José Ramón, esta dieta a corto plazo me imagino que es muy efectiva, pero ¿y a largo plazo? A largo plazo los estudios demuestran que no hay gran diferencia entre una dieta convencional con calorías de 20% menos de lo que usamos de este tipo de dietas. Al año prácticamente los estudios dicen que los dos tipos de dietas van a producir similar consecuencia. Porque cuanta más proteólisis, y al final es necesario esa proteólisis, por lo menos al principio... La proteólisis te refieres que el organismo quema proteínas. De la masa muscular, básicamente porque el resto de las proteínas van a ser esenciales y el cuerpo no es tonto y acaba con las proteínas menos fundamentales, que son las musculares. Menos va a ser tu gasto metabólico y por tanto al final vas a tener que recuperar para equilibrar un peso, y es la única forma. O sea que a largo plazo, todo modelo dietético acaba produciendo unas pérdidas muy similares. Muy similares. Antonio, si una persona hace una dieta de estas que hemos llamado, que se llaman de muy bajo contenido calórico, tanto sean sobres como sean con alimentos naturales, ¿qué problemas puede tener si la hace a largo plazo? Bueno, en parte se ha comentado ya aquí. El problema nace de su misma estructura. Y es una estructura de dieta que se va a repetir probablemente a lo largo de toda la conversación que tengamos. Es lo que se llama ahora, son dietas carbofóbicas, es decir, huyen de hidratos de carbono y luego son más o menos ricas en proteínas o en grasas. Entonces, claro, eso produce que tú empieces a perder peso, que no es fundamentalmente el ideal, porque pierdes agua, quemas proteínas, y entonces a plazo inmediato eso produce, y generalmente se asocia con la producción de cuerpos cetónicos, hace que pierdas también grasa. Pero a largo plazo lo único que consigues es una depleción de proteína, una pérdida de proteínas, a veces déficit de minerales y vitaminas. Entonces la utilidad de este tipo de dietas, en concreto de estas de muy bajas en calorías, es para periodos muy breves, para situaciones, vamos a llamar, de emergencia, que hay que perder peso y bajo control médico. No es recomendable como una medida dietética para una pérdida de peso a medio o largo plazo por parte de una persona y menos sin control médico. Pero una medida de emergencia no es que tengo que ir a una boda o que tengo que ir a una comunión. La medida de emergencia es que por las características de esa obesidad nosotros lo sabemos, Sí. ¿Para qué las utilizamos?
el paciente con una obesidad ya severa, importante, que le compromete algún problema en su vida y que hace que a lo mejor tenemos que operarlo de una cirugía bariátrica. Entonces quizás sea ese el modelo, ¿no? Para todo lo demás son muy poco recomendables. Son esas muy poquitas indicaciones Correcto. que tú dices.